Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El Señor nos ha regalado 7 días más, ¿verdad? Y damos gracias por cada día que Dios nos regala. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad y misericordia. Y mi gran asombro es la paciencia que tú tienes con nosotros. Un ser santo como tú, perfecto, lleno de amor y de bondad y de misericordia. Cómo tú nos soportas a nosotros. Tiene la paciencia de cada día vernos actuar, pensar, porque en tu posición tú sabes todo de nosotros. No podemos a ti engañarte, no podemos ser hipócrita contigo, porque tú conoces nuestros corazones, lo íntimo, lo que pensamos, lo que está en el fondo de nuestros pensamientos. Así, oh Dios, y a pesar de todo eso, la obra de Jesús ha sido tan maravillosa que nosotros podemos acercarnos a ti y llamarte Padre. Confiando en esa obra, nosotros venimos como un cuerpo, como una comunidad, a rogarte que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros y que nos dé tu palabra, que nos dé la fuerza y el ánimo a seguir adelante cada día hasta que Jesucristo venga. Y que si a ti te place, tú nos uses como luz para que otros que no te conocen puedan conocerte, Señor. Gracias, oh Padre. Perdona nuestros pecados, perdona los míos, Señor, que son grandes. No puedo ocultarme delante de ti, así que lo traigo delante de tus pies para que la sangre de Jesucristo me purifique en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, déjenme verlo más rápido. Hoy lo que quiero es seguir el proceso, ¿verdad?, que tenemos sobre la iglesia, y quisiera seguir el orden más o menos de esta palabra. Estamos hablando de lo esencial de la iglesia al principio y vimos cómo podemos confundir los elementos con lo que es la esencia de la iglesia. Una iglesia puede tener buena doctrina o enseñanza bíblica, una buena adoración, un programa social excelente, un buen ministerio de evangelismo, etcétera, buenos grupos de apoyo, y no tener lo esencial para ser una iglesia de Cristo. Los elementos no necesariamente dicen que hay una iglesia de Cristo. Vimos sobre qué realmente se edifica la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es el elemento común? ¿Verdad? Leímos en Mateo 16:13 y no lo voy a leer completo, pero Jesús preguntó: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? ¿Quién dicen? Y los discípulos dijeron, bueno, uno dice que Juan el Bautista, ¿verdad? Otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
la verdad que acaba de decir, edificaré mi iglesia. Entonces, la iglesia se edifica sobre una verdad que la persona tiene que reconocer y aceptar. Entonces, una iglesia de Cristo es un conjunto de personas que han reconocido y aceptado una verdad. ¿Cuál es la verdad? Él dice, sobre esa verdad que Pedro acaba de declarar, es que está fundamentada la iglesia. Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué es tan determinante esto? Y esto lo vamos a ir viendo en el proceso. Sin este reconocimiento en la persona o en el individuo, realmente todo lo demás no tiene sentido. Venir aquí los domingos a la iglesia, tratar de recibir la bendición de Dios, buscar, todo eso no tiene sentido si no hay un reconocimiento previo. O sea, dijimos que la iglesia, la palabra, el uso de ese contexto donde está, principalmente eran los griegos que lo usaban, y tenía que ver con la ciudadanía griega. El ciudadano griego era convocado en una asamblea. Esa asamblea tenía un poder enorme en el tiempo de los griegos, porque ellos decidían casi todas las cosas que se hacían en el pueblo. Entonces esta palabra tenía que ver más con los convocados, porque la actividad se podía hacer en una plaza. Pero los que eran extranjeros, los que no eran ciudadanos griegos, no eran parte de la iglesia. No era el lugar, no era la actividad, era ser parte, eran los ciudadanos. Y así mismo lo tomó el Imperio Romano. Lo mismo. Ese es el significado. Aquí somos la iglesia porque tenemos que ser parte de algo. Y somos parte de algo aquellos que hemos recibido o aceptado que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios creador. Estamos reconociendo que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, y su Hijo vino a este mundo y se encarnó, se llamó Jesús, y que Él estuvo entre nosotros. Eso tiene un peso sobre todo lo que es la vida de nosotros. Esta es la idea que estuvimos viendo la semana pasada, por lo menos una parte. Por eso es normal que usted puede tener una iglesia que tenga los mejores músicos. Usted puede ir a una iglesia que prácticamente tenga toda una sinfónica y usted se deleite un domingo a la mañana, que tenga las mayores comodidades, que tenga todas las facilidades del lugar, un lugar que usted llegue y se siente acogido el domingo a la mañana, aire, cafecito, todo bien, que tenga todo. Un parqueo tremendo, que no haya que dar mucha vuelta, todo precioso, hermoso, de una manera tremenda. Usted puede tener un lugar donde la Biblia casi la desarmemos para arriba y para abajo, que usted sepa dónde queda, casi así por la mente. Dice, eso está allá, eso está allí, eso está aquí. Usted puede sabérselo así la Biblia, así. Usted puede saberse la Biblia. Puede tener quizá el mayor espectáculo. Usted vaya, usted sabe que eso es como si usted estuviera pagando un teatro. Y usted va a ver cada domingo, el momento, una actividad que usted va a salir de ahí tremendo, saltando. Y nada de eso significa que sea la iglesia de Jesucristo. Los líderes podemos edificar nuestra propia iglesia. Yo puedo edificar la iglesia que yo puedo definir lo que es la iglesia. Yo puedo decir que la iglesia es evangelismo. Esa es mi iglesia. Yo puedo decir que es enseñanza bíblica. Esa es mi iglesia. Yo puedo decir como líder, yo puedo plantear cuál iglesia. Esa es mi iglesia. Ahora, la iglesia de Cristo la define Él. Y Él dice que sobre esa verdad es que Él va a edificar su iglesia. No es sobre otra verdad, sobre esa. Entonces, cada miembro de esa iglesia es una persona que, como Pedro en ese momento reconoció y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el deseado de las naciones, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres lo que estábamos esperando,
Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestra esperanza, tú eres todo lo que yo estaba buscando, tú eres mi tesoro, tú eres mi refugio, tú eres mi vida, tú eres todo. Si yo no puedo definir a Jesús de esa manera, yo seré miembro de esta iglesia, Fraternidad Cristiana, o de un lugar o de una reunión, pero no de la iglesia de Cristo. Porque Cristo define cuál es la verdad sobre la que descansa para tú ser ciudadano de su iglesia. Entonces, tenemos que saber diferenciar entre lo esencial y de los elementos que brotan de esa esencia que vamos a ver más adelante. Así que mucho de lo que yo veo últimamente que se ha convertido en problema para la iglesia es que las iglesias van tomando los elementos como parte esencial o se convierte en un evangelismo tedioso o un ambiente social o un ambiente de adoración o un ambiente bíblico, pero no hay una preocupación si las personas que están ahí han podido reconocer y han aceptado que Jesús es el Hijo del Dios viviente. La iglesia no tiene ya esa preocupación. La iglesia añade personas, y no tiene ninguna preocupación de saber dónde está el corazón de las personas que están sentados ahí. Todos los elementos son importantes, hermanos, sí, pero no pueden sustituir la esencia de la iglesia. No lo puede, no puede. Una vez fui a Colombia, hace muchos años ya, y habíamos tenido, el pastor de esa iglesia había venido anteriormente aquí, una persona muy dotada, era una persona artístico, muy artístico, hacía mimo, y había trabajado con Pablo en España, y él vino, y cuando estuvimos hablando que él estuvo aquí, en ese tiempo contaban himnos los muchachos, cantaban himnos, lo mezclan como siempre, aquí la adoración es variada, ¿verdad? Como debe de ser para un grupo diverso. Como debe ser para un grupo diverso, porque no a todo el mundo le gusta lo mismo. Entonces, a veces yo pienso que mi gusto es lo bueno. Eso es un error de no entender lo que es el cuerpo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. No, hay personas que le gustan su buen himno, ¿verdad? Hay personas que le gusta su música moderna. Entonces, una buena adoración es aquella que el cuerpo lo toma en consideración a todo, porque hay una diversidad entre nosotros. Pero bien, por había marcado esa adoración de ese tiempo himno, y él decía que nosotros nos habíamos quedado un poquito atrás, estábamos un poco anticuados, que es normal que cuando se canten himnos y cosas, los más jóvenes y cosas dicen, están un poco anticuados esas canciones, pero nosotros ya tenemos unas canciones nuevas. Por la gracia del Señor y Pablo, que siempre me añadía a sus viajes, me invitó para precisamente ir después que él vino para ir a Colombia. Mi expectativa era alta en cuanto a la adoración, porque habíamos hablado aquí de eso. Yo me soñaba oyendo las flautas, el quenac, la zampoña. Yo pensaba que iba a ser una cosa, ¿verdad? Porque yo iba para esos sitios. Pero ¿qué ocurre? Música natural de Colombia. Pero cuando llegamos, ciertamente habían dos jóvenes que eran tremendos músicos y eran unos adoradores para llevar a la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Ellos habían encarnado, eran los tiempos de Marco Witt, Juan Carlos Alvarado, Marco Barrientos. Fue la época de la revolución de la adoración, cuando Marco Witt salió con ese cassette. Hay muchos aquí no saben lo que es un cassette, señores, quizás los más jóvenes. Un cassette, ¿verdad? Adoremos, se llamaba ese cassette. Una revolución en la adoración. Al principio un choque, la iglesia, no, nada de eso. Eso era rock. Y ese día fue entonces esa música de canción, se llamaba, ¿verdad? Su asunto, canción era, pero con Z, ¿verdad? Ya los más viejitos nos acordamos, ¿verdad? Y entonces ese movimiento corrió por toda Latinoamérica.
Entonces, ¿qué pasaba en Colombia? Que eran dos jóvenes que habían tomado esta posición de este grupo y eran maravillosos, creando una emoción en el momento de la iglesia tremendo. Ahora, qué interesante, a medida que nos entramos un poco en el asunto, estos dos jóvenes no eran totalmente de la iglesia, eran, no sé si se puede decir, alquilados o de paga. O sea, la iglesia le pagaba, y varias iglesias le pagaban, para que ellos fueran a hacer esa adoración emocionante. ¿Verdad? Pero a medida que nos acercamos los dos jóvenes, o sea, yo tuve un poco de cercanía con ellos, yo encuentro un lío en su corazón. Unos jóvenes con una rumba de problemas. Pues, pero con muchos problemas que hablamos Pablo y yo en ese tiempo y esa cosa. Sin embargo, ellos estaban entusiasmados porque producían un estado emocional maravilloso. A veces, cuando digo esto, la gente piensa que uno es pesado. Que uno es pesado. Que ya uno está viejo, está fuera de lugar y esa cosa. Mira, yo le digo a una persona, yo soy bastante abierto, más de lo que la gente piensa, en cuanto a música. Imagínense, yo escuchaba a Stanislao Marino, ¿verdad? Que le daba a los cueros, ¿verdad? Esos son para los viejos, los jóvenes no saben lo que estoy hablando. Pero podía escuchar, qué sé yo, yo puedo escuchar muchos tipos de música. No tengo problema con la diversidad. Manuel Bonilla, por eso, que era que estaba buscando el nombre, pues no me acordaba, era Manuel Bonilla, ¿verdad? Alguna de Santiago Stevenson era. Decía, está himno famoso, bueno. Sí, había una variedad de música, pero podía escuchar también, por ejemplo, yo tuve los cassettes, compré el cassette de Marco Witt, y tú también, y Restauración, ¿te acuerdas? Restauración, no, nosotros somos unos tipos así diversos, ¿verdad, José Luis? Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto, hermano? Que independientemente de la forma o los elementos, hay que estar enfocado en lo que es la esencia del evangelio y de la iglesia. La iglesia no puede cegarse por talento, por dones. La iglesia tiene que estar enfocada en la esencia del corazón de las personas. Es importante que la iglesia se preocupe de saber si las personas realmente han reconocido que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Así que, y como eso que hemos hablado, ustedes saben ya que es común eso. Yo puedo estar enseñando aquí, pero ustedes conocen mi vida. Ustedes saben mis debilidades, ustedes conocen mi situación, mis problemas. No les oculto, uno se lo dice a todos ustedes. Saben por lo que uno cojea, la parte débil que uno tiene, y que uno hace se sustenta sobre ustedes que tienen otra fortaleza en otra área, ¿verdad? Yo siempre digo, cuando ando con José Luis o con Rafael Tomás, yo no hablo, porque ellos hablan bonito, ellos hablan bien. Entonces, yo lo dejo que ellos hablen. Yo hablo un poco que algunos dicen, no te entiendo, entonces tengo que bajar el ritmo, tengo que, ¿verdad? Entonces, pero ellos se expresan bien, no hay problema con eso. No tengo problema con eso. Las debilidades son parte. Ese es el cuerpo, esa diversidad. Fuerte en algo y fuerte allí. Ahora, también hicimos ese énfasis, ¿verdad?, en la pertenencia. Pertenecemos a algo. Tú perteneces a alguien si tú eres parte de la iglesia de Jesucristo. Tú eres ciudadano de la iglesia de Cristo si tú reconoces a Cristo, a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Tengan eso en cuenta, porque es vital para la iglesia, vital. Porque eso tiene unas implicaciones. Bien, también hablamos que había una iglesia universal, que fue la que Jesús dijo. Él va a edificar su iglesia sobre aquellos que han reconocido, ¿verdad?, a Él. Y Él dice que ese reconocimiento viene del Padre. Vamos a verlo más adelante. O sea, no es algo que solamente sale de la voluntad del ser humano, sino que el Padre revela esa verdad.
Vamos a hablarlo un poquito más adelante de eso. Ahora, en este momento que él está hablando a la iglesia universal. O sea, todo el que cree en el mundo entero, todo el que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Dios encarnado, en el mundo entero, no importa la nacionalidad, no importa el estrato social, no importa nada, es parte de la iglesia universal de Cristo. No importa dónde esté, no importa quién sea, no importa, no hay pobre ni rico, ahí todos somos iguales, porque todos accesamos a la iglesia bajo el mismo principio. Por eso no hay forma de hacer acepción de personas en la iglesia, porque todos llegamos bajo la misma condición. Hemos aceptado que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Eso no tiene nada que ver con que tú seas bueno, que tú seas malo, que tú seas mejorcito, que tú tengas tal queso, que tú has alcanzado aquello. No tiene nada que ver con eso. El principio sobre lo cual se edifica la iglesia es que tú has creído y aceptado esa verdad. Tú la has aceptado, esa verdad. De manera que tu vida es marcada con esa verdad. Ponte a pensar lo que estamos diciendo. Tú estás diciendo que una persona es el Hijo del Creador y que estuvo aquí entre nosotros. Tú estás diciendo eso. Tú estás diciendo que tú aceptaste eso. Eso es lo que estamos diciendo. Y también hablamos de la iglesia local, que era la segunda vez que aparecía la palabra iglesia, que era ya ahí de una disciplina que dice, si alguien peca, tú vas y le dices, mira, está haciendo esto malo. Si no te escucha, tú vas y busca a otro, lo lleva con él, le dice, mira, un testigo tengo aquí, mira, te estoy diciendo, tú estás haciendo esto mal. No lo escucha. Entonces ve, llévalo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenlo como gentil. Entonces esa iglesia es local. Eso es un lugar donde se reúnen personas que han reconocido que Jesús es el Cristo, y entonces se llama iglesia local. Ahora mismo aquí hay un grupo que nos reunimos, pero lo común que tenemos es que hemos creído y aceptado que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios viviente. Por eso estamos aquí. Entonces, como estamos en este lugar reunidos, nosotros tenemos una iglesia local aquí. Pero porque somos parte de la iglesia universal. Ahora, ¿qué ocurre? En la iglesia local puede ser que haya personas que no sean de la iglesia universal, que son visitas o que asisten o que tienen tiempo o que vienen, porque algunos venimos por religión. Pensamos que podemos negociar con Dios una necesidad que tenemos. Estoy enfermo de cáncer, a ver si Dios me sana. Otros vienen por a ver si tengo una situación. Esos son visitas o están buscando, pero todavía no son parte de la iglesia universal. Porque la iglesia universal no se forma, tú no eres parte de ella porque tú vienes a una iglesia local, o porque tú asistes a esa iglesia local, o porque tú cantas los coritos de la iglesia local, o porque tú escuchas la prédica que se hace en esa iglesia local. Tú eres miembro de esa iglesia cuando tú has reconocido y aceptado que Jesús es el Cristo, el Mesías. Eso es personal, eso está en tu corazón. Eso es algo que tú tienes aquí. Tú dices, sí. Oye, sí, lo entiendo. Oh, sí, lo acepto. Qué bien, Jesús, así el Hijo de Dios, Él es. Eso es. No hay forma de ser miembro de esa iglesia universal si tú no aceptas esa verdad. Por eso, denigrar a Jesús, desaparecer a Jesús, es la gran estrategia de Satanás. Es volver a Jesús invisible. Por eso hay que sacarlo de la Navidad. Felices fiestas. Felices qué sé yo qué. Felices aquello. Hay que ir sacando Navidad. ¿El nacimiento de quién? Fuera o no fuera en esa fecha, no importa. Es solamente, meramente el hecho de decir que estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Ya molesta. ¿Molesta a quién? ¿A los hombres? No, porque la guerra de nosotros no es contra carne ni sangre. No son contra líderes que son sencillamente instrumentos de la obra del Satanás y sus demonios. Que sencillamente creen que están actuando de una manera de que buena, humana. Pero no saben que están sacando la única esperanza de las personas para ser salvas, que es Jesucristo. De eso se trata todo lo que ustedes están viendo en esta época. A Jesús hay que desaparecerlo. Ahora, la esencia de la iglesia universal es si tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin eso no hay forma.
Ninguna iglesia ni ninguna religión local te va a sacar de ahí. No hay forma. No importa lo que tú hagas en la iglesia, tú puedes ser el diácono, tú puedes ser el predicador. Y pasaste 40 años predicando y no hay certeza de que tú seas miembro de la iglesia de Jesucristo, a menos que tú en tu corazón no hayas reconocido y aceptado que Jesús es el Cristo. No hay forma, hermano, porque la norma de esa ciudadanía no la pones tú ni la pongo yo. La puso nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es su iglesia, no es mi iglesia, es su iglesia, no es tu iglesia, es su iglesia. Tú puedes crear tu iglesia y poner la norma que tú quieres poner, pero no diga que es la iglesia de Jesucristo, porque Él puso su norma, Él. Pedro, en su gran discurso, ya salimos de los evangelios, llegamos a Hechos, y Pedro hace un discurso. Hechos 2:36. Sepa pues certísima toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué había pasado con esta prédica que Pedro acaba de hacer? Una prédica, le acaba de hablar de todo lo que ha pasado de Jesús. Y él le dice: a ese que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ellos se compungieron de corazón. Se sintieron. ¿Qué pasó en ese momento en ellos? Se le abrieron los ojos. Se le abrieron los ojos. Reconocieron. No lo habían visto. Él estuvo ahí haciendo milagros entre ellos. Pedro le dice, Él estuvo haciendo milagros entre ustedes. Ustedes lo saben, todos lo vieron. No fue un secreto. Pero no lo vieron. Pero en este momento, cuando Pedro predica, los ojos se le abren. Y ven y dicen entonces, ¿y qué vamos a hacer? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. No sé cómo lo bautizaron, pero me imagino, no sabemos. Ya hay algunos lo que piensan que se rociaban o cosas, pero no sabía si tenían pozo, laguna, tina, por la cantidad de agua de Israel, pero 3,000 personas fueron añadidas. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí estamos viendo la iglesia en su estado original, hermano. Esto es interesante. Esta parte nos entra al estado original de la iglesia. Aquí no hay todavía mucho la mente de las estructuras, no se han creado. Aquí está en su estado natural. Y de verdad que estaba leyendo, buscando en comentarios, y por alguna razón los comentaristas, ninguno toma en cuenta esa parte, no sé por qué. La iglesia está en su estado natural. Y dice que ellos estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el estado natural de la iglesia, como comenzó. Esta es la primera reacción de ese conglomerado que son llamados por Dios, que son convocados por Dios. Esto aquí es que comienza, esto es lo natural, lo que se produce rápidamente en ese grupo. Dice lo primero, que perseveraban en la doctrina
en la doctrina de los apóstoles. Quiero que tomemos esto en cuenta, hermano, porque es lo que le digo. A veces estoy compartiendo con hermanos, me dicen, la doctrina de los apóstoles, la iglesia que es fundamental en la doctrina de los apóstoles. Y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál es? Esta porción es escrita ¿cuándo? ¿Cuándo esta porción se escribe? Aquí está la gran epístola de Romano escrita. Aquí está la gran epístola de Gálatas escrita. ¿Están las cartas escritas? Aquí no hay ningún desarrollo estructural. No hay diácono en la iglesia. No hay estructura. Esto es lo más natural. Esto es lo que surge espontáneamente de este conglomerado que Dios ha salvado. Esto es lo natural. ¿Qué es lo que los apóstoles, sobre qué doctrina es que ellos están perseverando? ¿En qué es que están perseverando? No están hablando de la gran epístola de Romanos, los grandes temas teológicos de la epístola de Romanos. No, ese no es el punto que está aquí. Ni de Gálatas, ni de Santiago, si la fe o por obra. No. Ellos están perseverando en la doctrina de los apóstoles. Pero ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál es? Este es el estado virgen de la iglesia. Esto es porque estamos buscando la esencia de la iglesia, hermano. Ellos perseveraban. La esencia de los evangelios, que es lo que nos ayuda. ¿Verdad? Los evangelios. Los autores de los evangelios, 2 apóstoles, ¿verdad? Y 2 colaboradores escriben los evangelios. 2 apóstoles y 2 colaboradores. Mateo, el cobrador de impuestos, el publicano, el rechazado, escribe uno de los evangelios que lleva su nombre, Mateo. ¿En qué se enfoca Mateo? ¿Qué es lo que dice el evangelio de Mateo? ¿Cuál es el enfoque del evangelio de Mateo? Mateo quiere demostrar que Jesús es el Mesías, que es el Mesías esperado por los judíos. ¿Y de quién es que él habla en el evangelio? ¿De quién? De Cristo, de Jesús, de su obra, de lo que hizo. Y él comienza con una genealogía para conectar a Jesús con Abraham y con David. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Mira, Mateo escribió, ¿cuál es? Cristo. Saber de Cristo, conocer a Cristo, saber qué dijo Cristo, saber cómo vivió Cristo, saber quién es Cristo, saber de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia se edifica sobre Cristo. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Cristo. ¿Cuál más? ¿Ustedes creen que el fundamento es que si es premilenialismo, que si va a haber un reino terrenal o no? O si Cristo viene después de la tribulación, o viene antes o en el medio? O si va a haber un rapto y nos vamos ahí, o si no va a haber rapto, o si viene el anticristo. Las grandes discusiones. Ese es el fundamento. Mateo escribió toda su carta sobre Cristo. Citó 60 veces, más de 60 veces el Antiguo Testamento para conectar a Jesús con la promesa del Mesías. Marco, que se cree que fue un colaborador de Pedro y de Pablo también, que probablemente es el evangelio más antiguo. ¿Cómo comienza el capítulo 1? Hablando de una profecía de Isaías, del que iba a venir antes del Mesías, hablando de Juan el Bautista. Él comienza, ¿a quién es que quiere introducir?
¿A quién es que Marco está pensando? ¿A quién es el que va a introducir? A Jesús. Es a Jesús que quiere introducir. Él quiere que sepan de Jesús. Él quiere que conozcan a Jesús. Él quiere que sepan que Él es el Hijo del Dios viviente. Porque si tú puedes aceptar esa verdad, tu vida va a cambiar para siempre. Para siempre. Lucas, el amado médico, viajero con Pablo, era quizá el más intelectual. Su griego es hermoso. El tipo con una mente de pensamiento, él es el que organiza las ideas. Él la pone en orden. ¿Y cómo dice? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Cuáles son las cosas que han sido ciertísimas? Que ya muchos han hablado. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Quiénes fueron esos? ¿Qué fue lo que vieron con sus ojos? ¿A quién? ¿A quién fue lo que vieron con sus ojos? A Cristo. Y Él está tratando de poner en orden esto de Cristo. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribítela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Parecía que este hombre tenía un puesto alto, pero era cristiano. Y él está poniéndole todo lo que ha pasado. Dice, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. ¿Cuál verdad ha sido instruido, Teófilo? Sobre Cristo. Y él está poniendo en orden, ¿qué? Porque Lucas, ¿qué es lo que está poniendo en orden? La vida de Cristo, los hechos de Cristo, los milagros de Cristo, lo que Cristo dijo, lo que hizo. Cristo. Y te lo estoy poniendo en orden, Teófilo, para que tú estés más fuerte, te sustente en eso. Y en Hecho, que es el autor también, Lucas, y lo pongo junto porque sigue la idea, y dice, en el primer tratado, Teófilo, ¿cuál es el primer tratado? Lucas. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que ¿quién? Que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber sido dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús. ¿En qué perseveraban esos primeros cristianos? Naturalmente, en la doctrina de Cristo, de Jesús. Conocer a Jesús. Hoy a veces nosotros nos reunimos y no hablamos de Jesús. ¿Y cómo Jesús vivió? ¿Y qué Jesús dijo? ¿Y cómo es? ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que cuando Él dijo que venía? ¿Y qué? No hablamos de Jesús. Hablamos de grandes cosas, pero pocas veces de Él. Cuando Él es el modelo, cuando Él es la base, el fundamento. Juan, el discípulo amado, uno de los 12 apóstoles, el que estaba ahí, se acostaba en el seno de Jesús. Ahí, se quita de su corazón, el amado. Él escribió su evangelio y se lo pongo sencillo. ¿Qué fue lo que dijo? Él mismo lo dijo. No tengo que decirlo yo. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. El Cristo. El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida. La vida está en Jesús. En creer que Él es el Cristo, el Salvador, que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él es el Hijo de Dios. Es esa la base de nuestra fe. Es sobre ello que se fundamenta la iglesia. No sobre nada, no es un método, no es una estructura. Es más, ni siquiera se instituyó un método. Esto es espontáneo que está surgiendo este movimiento con estas personas que han sido llamadas por Dios. Así que esta es la esencia de esto, es Jesús. Primera a los Corintios 15:1 dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. En el evangelio que se persevera, en el evangelio, porque el evangelio es para los no creyentes
y para los creyentes. Toda nuestra caída es por un mal entendimiento del Evangelio. Todos nuestros pecados, lo que hacemos, es porque no entendemos bien el Evangelio, porque fallamos al Evangelio. En el Evangelio está nuestra liberación, tanto para salvación como para santificación. El Evangelio que te santifica. Sin Evangelio no hay santificación. La conducta no puede transformarte ni santificarte. Tú puedes someter tu cuerpo en base a conducta, pero no puedes liberar tu corazón. Tu corazón se libera a la medida que el Evangelio penetra y penetra tu corazón. A la medida que Cristo se hace dueño de tu corazón, tú te liberas. Y sale una conducta pura, porque sale de un corazón puro. Es el Evangelio lo que cada uno de nosotros siempre necesita. No es un asunto conductual, como decía el apóstol Pablo. Tú puedes golpearte, golpéate si tú quieres, pero no va a poder nada contra los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne son vencidos a la medida que Cristo ocupa su lugar. Cuando tú miras hacia arriba, tú estás mirándolo a Él. Y Él lo pone sencillo. Pablo era normal. Y yo recibí que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que después, al tercer día, resucitó. Y apareció a Cefas, y después a los 12, ya. Entonces, y eso, por eso, y no vamos a pasar toda la vida hablando de eso. Esas tres cositas. Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que resucitó. Por eso va a ser aburrido aquí. Dígame, yo tengo 60 ya. No se aburre, lo que pasa es que no entendemos bien qué es lo que está diciendo ahí, no entendemos bien qué es lo que estamos diciendo. No lo estamos entendiendo bien, es el problema, que no lo estamos entendiendo. No, es eso lo que hay que decir, cada domingo decimos lo mismo. Nosotros celebramos una vez al mes, esto se hacía, era semanal y quizás yo no sé si diario se hacía esto. ¿Y qué es lo que hacemos cuando hacemos esto? Recordar que lo que Pablo está diciendo, que murió por nosotros, que murió, que resucitó y viene otra vez por nosotros. ¿Sí? Lo mismo. Ay, pero no vamos a aburrir. No, porque tú lo necesitas, no diario, tú lo necesitas cada minuto. Cada minuto tú y yo lo necesitamos. Por eso nos llenamos de envidia o de resentimiento, de odio, porque no estamos llenos de ese evangelio. Es el que nos quita todo En Efesios, así que yo ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ese es el fundamento, esa es la esencia. No hay otra cosa. No hay que agregarle cosas. Por eso no estamos enfermando tanto las iglesias, porque le vamos añadiendo cosas y cosas. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Sobre esa roca que Jesús es que crece la iglesia. Entonces a Jesús no se puede mover de ahí. Eso es inamovible para la iglesia verdadera. Y segunda de Juan dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Todo el problema es con Cristo. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. De Cristo. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Tu pregunta siempre, ¿en cuál doctrina tú perseveras? ¿En la que me enseñaron en aquel sitio? ¿O tú perseveras en la doctrina de Cristo? Eso es un punto que podemos discutir. Y ya podemos seguir hablando más de eso, pero si lo quieren, después me abordan y discutimos
sobre la doctrina sobre la que perseveraban los primeros cristianos. La esencia está en los evangelios, hermano. La carta lo que hace es que nos aclaran la esencia. La carta, las epístolas, lo que hace es que nos aclaran. Hay un sistema aquí legal, que es que hay una ley que se va en la Constitución. Entonces, los senadores, diputados aprueban una ley y hacen un marco de la ley. Y después hay que hacer un reglamento. El reglamento es cómo se va a aplicar esa ley, cómo se interpreta en la parte práctica. La epístola hacen eso con la esencia del evangelio. La epístola no agregan a la esencia, porque la epístola tienen que enfocarse en Jesús, que es la esencia. Tanto Romano como Gálatas, cuando usted la estudia, usted va a ver que el autor está tratando de exaltar a Jesús. Está tratando de hacer que, por ejemplo, en Gálatas, ellos se habían apartado de la doctrina de Cristo. Ya no estaban confiando en Cristo. Entonces dice, ¿y quién los embrujó a ustedes? Para que después de haber comenzado bien, ahora estén terminando ustedes mal, haciendo las cosas mal, porque están dejando a Jesús, que es la base de nuestra creencia, la esencia de lo que somos. Así que la carta nos aclaran la esencia y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ya entremos a ver esta actitud. Entonces, ¿qué más vemos aquí? Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo lo que habían querido estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo primero es que la esencia, lo primero que le brota a ellos cuando vienen es que quieren estar juntos. Recuerden que aquí nadie ha dicho. ¿Quién se puso a ellos a decirle cuál era el método? Ellos comenzaron naturalmente a estar juntos. A estar juntos. A estar juntos. Esto sale del corazón de ellos. Querían estar juntos. Esto es parte de la esencia. Si tú amas al Señor Jesucristo, tú amas a los que aman al Señor Jesucristo. Esto es algo que ya las epístolas nos aclaran un poco más por qué ocurre esto natural. ¿Por qué surgió esto natural? Este deseo de querer estar juntos. Tenían comunión. Pasaban tiempo juntos, mucho tiempo juntos. Día a día, dice esta porción. Día a día pasaban tiempo juntos, ellos. Así que es triste cuando vemos la iglesia que cada día se divide más. No queremos estar juntos uno con el otro. No nos gusta estar juntos. Preferimos estar inconversos más que a los que son del cuerpo de Cristo. Esas son enfermedades de la iglesia. No es lo natural. Lo natural que surge aquí, sin que nadie le haya creado ninguna metodología, es que estaban todos juntos, compartiendo todos juntos. Y no me voy a enfocar en la parte literal, pero sí en la actitud. Querían estar juntos. Todo lo que habían querido estaban juntos. Todo lo que habían creído que Jesús era el Mesías, estaban juntos. Y a veces me entristece cuando la persona no quiere compartir con los hermanos. Estar junto con los hermanos. Eso es una enfermedad que ya está en nuestros corazones. Leve o grande, pero que se mete al corazón de nosotros. Y eso tiene su explicación que después quizás podríamos hablar un poco de dónde probablemente viene ese tipo de cosas. Este grupo también perseveraban en la oración. Y uno puede decir la oración. No, pero esto no es una oración religiosa. Porque recuerden que esto es espontáneo. Esta es una oración donde ellos reconocían que dependían de Dios. Esta gente oraba. Su vida dependía de Dios. Ellos oraban. Otro síntoma de nuestra enfermedad. Que tenemos situaciones aún en nuestra vida y pensamos que la oración no tiene nada que ver. No buscamos de Dios, no oramos, porque pensamos que somos suficientes, somos capaces. Somos ya muy inteligentes, vivimos una época de mucha inteligencia, de mucha ciencia. No necesitamos ya este grupo naturalmente perseveraban en la oración. Estaban ahí, hablando con Dios, pidiendo a Dios, ¿verdad? Tenían las cosas en común. Todo esto es natural, ¿eh? Esto no se le enseñó.
Esto es lo que surge rápidamente en un corazón, porque Dios añadió esos 3,000. Y rápidamente ellos estaban los apóstoles ahí, eso sí, pero comienza este movimiento natural. Estaban juntos, comían, y entonces tienen las cosas en común. Interesante esto de común. Es la palabra koino, y que significa que es una cosa común, es que no es sagrado, que no es privado. No es privado, no es sagrado, no es algo exclusivo. Es algo común. Común es que todo el mundo le pone la mano. Sería como un sacrilegio, ¿verdad? Cuando todo el mundo tú le pones la mano a algo que es de que sería lo opuesto a eso. Tú le pones la mano a algo que es privado. Esto no hay sacrilegio. Aquí todo el mundo es algo que es de todo el mundo. Es común. Y lo dice 2 veces. Lo dice en la comunión, que es la misma palabra, y después lo dice que tenían las cosas en común. Ahora, ¿es esto comunismo? El comunismo dice que no puede haber cosas privadas, sino que todo es del conglomerado, se distribuye a todo. Mira, hay una diferencia grandiosa. Y yo quiero que vean lo hermoso que es la iglesia de Jesucristo, la esencial, la que es natural. Mira Hechos 4:32. El autor nos da un poco de luz sobre esto. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ellos se veían como uno solo se veían. Y dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿De quién eran las cosas? Vamos a ver. Y ninguno desea ser suyo nada de lo que poseía. ¿De quién eran las cosas? Eran mías. Eran mías. Era mi carro, era mi casa, era mi comida. Era mío. No es comunismo. Es mío. ¿Por qué es importante esto? Mira. No decían que era de ellos lo que era de ellos, sino que lo ponían como público. O sea, yo tengo mi carro, pero mi carro está ahí para todos ustedes. Pero es mi carro. Pero yo libremente he decidido ponerlo como parte de la comunidad, por amor a la comunidad. Yo libremente decido compartir lo mío. No porque el gobierno me esté explotando ni me esté exigiendo, sino porque yo lo hago, porque yo amo. No es comunismo. Mira, el sistema ideal, lo más ideal que tenemos, político o social, es la iglesia natural. El problema del capitalismo es, o del sistema capital, es que tú necesitas motivarte. O sea, el ser humano necesita motivación para trabajar y hacer las cosas. ¿Qué pasa? Yo tengo que ponerte algo que te motive. Yo vengo aquí, ¿verdad? Y yo te enseño un Tesla, un carro tremendo. Entonces, tú no tienes nada. Entonces tú dices, yo quiero ese carro. Entonces tú te motivas y te levantas en la mañana y estudias, trabajas para conseguir tu carro. O tú ves una casa y tú luchas por tener algo. Entonces el capital se mueve en base a una motivación de tener algo que tú entiendes que te va a hacer feliz, o que tú vas a lograr algo, que tú va a estar mejor. Entonces el capitalismo tiene esa fuerza que el comunismo no tiene. Porque el capitalista tiene algo por qué luchar, por qué levantarse, por qué esforzarse, por qué animarse. En el comunismo es un poco, porque me decía Raidé, bueno, él es un cirujano de los nervios, sé yo qué cosa, una cosa que casi no hay. Pero andaba con unos zapatos rotos allá en Cuba, ¿verdad? Y ganaba lo mismo que los otros. ¿Y qué motivación va a tener? ¿Qué motivación va a tener, señores? Entonces va pagando, y usted ve que la productividad se va acabando en esos países porque la gente no tiene ánimo. Ahora, pero cuando yo trabajo y veo un tipo que empezó ahí y después lo veo que anda
Mercedes, en jipeta. Y yo lo que tengo que esforzarme un chin más. Yo lo que tengo que esforzarme un poquito más. Y logro eso también. Y todo el mundo está ahí. Y el capitalismo, y ahí. Entonces la gente crea, porque tú me inventas algo. Y yo tengo que inventar algo para destruir a Rafael, para yo poder vender también. Porque entonces yo después yo pierdo. Entonces todo el mundo va creando. Y el capitalismo se va para arriba. Pero la motivación, ¿qué es? ¿Qué es la motivación? Entonces de ahí surge ¿qué? La explotación. Ahí no se piensa mucho para allá ni para acá. Eso es, yo soy yo. ¿Me entiendes? Individualismo marcado, fuerte. Y eso se va desarrollando así. Nos vamos separando porque ya, sin decirlo, ya tú eres un contendiente mío. Y más si te metes en el área mía. Sí, José. No, tú no tienes que ir lejos, nada más hay que ver un cristiano metido en Amway. En Amway, ¿es que se llama? Amway. No sé si existe ahora, no sé si existe. No, pero yo digo, porque una hermana me invitó a mí. Me invitó una vez a mí y me dijo, yo quiero que tú veas algo para que me dé una... bueno, yo sé que me estoy alargando, pero quiero que entiendan esta parte. Me invitó a ese asunto, ya que José lo menciona, y me dice, mira, yo quiero que me dé una sugerencia y me diga lo que tú piensas de esto. Me lleva al centro de la cultura, yo no tenía ni idea de lo que era eso. Entonces yo llego ahí al centro de la cultura, yo veo que llega todo el mundo bien trajeado, bien hermoso, bien bello, y yo voy ahí, me subo, y yo digo, ¿a dónde es que esta mujer me está metiendo a mí? Yo no tenía, yo imagínate un hombre que viene de Pontezuela abajo cuando era campo, entonces me está metiendo a mí toda esta cosa a mí. Yo digo, ¿y qué es lo que me está metiendo esta mujer aquí? Cuando yo estoy ahí sentado, está lleno eso, está lleno. Y de un pronto sale un foro de luz y se pone en la parte de atrás y viene una pareja agarrado de la mano y vienen corriendo y esa luz se viene ahí arriba y se tiran al escenario. Ese hombre coge un marcador de eso, se coge una pizarra, igual, rico. Digo yo, wow, ¿y qué es esto? ¿Dónde fue que metieron? Una ecuación ahí que terminó rico al final. Ellos tienen dinero. La familia de Eva y Nidia saben quiénes son, porque yo creo que donde vivía Nidia, ellos vivían enfrente, creo, esa pareja, si no me equivoco. Donde Nidia vivía, cuando vivía por aquí, por Seconza, creo yo, que esa es la pareja. Cuando yo veo ahí rico, yo digo, bueno, yo no entendí mucho el asunto, no entendí. Pero salimos del escenario ahí, y me dice, ¿qué tú piensas? Digo, bueno, mija, yo no sé nada. Pero lo que termina en rico así, como que hay algo que no me cuadra. No hay algo que no me cuadra en el evangelio. Aquí hay algo como que nos vaya. ¿Qué pasa? Que desde que tú tomas esa posición, ya tú eres un cliente, aunque yo sea cristiano. Entonces tú comienzas a venderme el producto, independientemente de lo que sea, si es bueno o si es mal. Entonces no evalúa si realmente yo lo necesito, o si eso me afecta a mí en mi finanza. Necesito vender, porque recuérdate que es como el asunto, si yo vendo, yo gano por, bueno, un asunto piramidal. Entonces, pero esto que estamos hablando aquí, hermano, es el sistema ideal. ¿Por qué? Porque el evangelio se mueve por otra cosa. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Jesús dijo, parece que no sé si lo anoté, pero se lo digo, porque ustedes lo conocen. Él dijo, ¿en qué iban a conocer la gente que ustedes son mis discípulos? Si tuviera amor los unos con los otros. Mira qué interesante. ¿Qué es la motivación? Yo se lo digo a las hijas mías. Mira, tú vas a la universidad. Tú tienes que matarte, pero no para pensar que tú te vas a hacer un carro. Ni que tú vas a tener una cosa. Déjalo eso por añadidura. Concéntrate en que sea un medio para amar a otro. Porque si tú eres un médico o si tú eres un ingeniero, tú tienes un área que yo no puedo ir. Pero tú vas a poder ir porque tú tienes esa profesión o porque tú conoces algo. Tú eres un medio de Dios para amar a alguien que no lo conoce, que quizás el Señor quiere llamar a través de ti, o para ser un medio de bendición a otro. Pero no lo vea como un objetivo final, porque la motivación es el amor. Si vives sin amor, no tiene sentido la vida del cristiano. Eso siempre le digo, si usted va a fregar, friegue con amor. Si usted va a limpiar el patio, límpielo con amor. Si usted va a planchar, planche con amor. ¿No te gusta? Bien, pero de verdad, ¿por qué es tan difícil pensar en amar a otro?
¿Por qué no pensamos en el otro? Yo estaba viendo ahora con el asunto del monorriel, que hacen unas columnas y la ponen en la acera. Entonces yo pienso, ¿y si viene una silla de ruedas? Y como que nadie piensa nada, todo es como, nada, nadie piensa en nada, todo es algo, hacer dinero, terminar rápido. No es amor. Ahora, el cristiano se esfuerza, no necesita el capitalismo, porque el cristiano tiene el amor de Dios derramado en su corazón. Ahora tú estudias como nadie, pero tú lo haces por amor. Tú lo haces por amor. Cuando yo veo a James Tour, el científico, yo le digo, eso da placer, eso da gusto. Ver a ese hombre de rodillas, delante de una universidad. Un hombre con sé yo cuánta patente. Declarado el químico del año en Estados Unidos. Y ese rodilla a orar a Dios. Eso es una maravilla. Y él trabaja con esto él está haciendo el exoesqueleto para tratar de ayudar a los niños, la cosa. Puro amor. Ya no necesita el dinero para motivarse. Le llega por añadidura porque Dios es bueno y nos da más de lo que nosotros, ¿verdad? Bien. Pero no es comunismo, hermano. Tú y yo no necesitamos el comunismo para compartir, porque amamos. Y no necesitamos el capitalismo, las cosas materiales para motivarnos, porque amamos. Es la diferencia entre el reino de Dios, y eso debería ser la luz de la iglesia. Ver un grupo de gente haciendo la cosa maravillosamente bien por amor. ¿Cuánto aprendería el mundo de nosotros si nosotros hiciéramos las cosas por la esencia de lo que somos? ¿Cuánto aprendería? ¿Cuánta luz fuera? ¿Ven? Bueno. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.